por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor, todas las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor. Hermanos, muy buenas noches. Somos la familia Mejía Benítez. Mi nombre es Humberto Mejía. Aquí tengo a mi esposa Adriana Benítez. Esta noche tenemos el privilegio de dirigirnos a ustedes en una pequeña presentación que hemos denominado Perdido estaba y el pastor me halló. Esta presentación está fundamentada en la parábola de la oveja perdida que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Ahora mi esposa nos va a dirigir en oración. Señor, gracias por permitirnos reunirnos de nuevo como iglesia en esta noche, en este devocional de tú y tu casa. Gracias, Señor, porque aunque estemos confinados en nuestras casas y no podamos ir al templo a reunirnos, podemos, Señor, estar alimentándonos de tu palabra. Podemos estar juntos, Señor, meditando y reflexionando en tu palabra. Señor, te pedimos que nos guíes en esta noche, que sea el Espíritu Santo fortaleciéndonos y dándonos sabiduría para poder llevar este texto de la mejor manera posible y que este texto, Señor, nos enseñe, nos anime, nos consuele, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y no vuelve a ti vacía. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces les pido el favor de que abran en sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7, parábola de la oveja perdida. Me permito leer entonces en favor de ustedes este trozo de la Escritura. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Mi esposa entonces va a situarnos en el contexto de este pasaje. Bueno, estamos hablando del pueblo de Israel. En la época de Jesús, pues era normal para los judíos esta labor del pastoreo, pues estamos en una sociedad pastoril. Y las personas podían observar en los campos cómo se desarrollaba esa relación entre pastor y ovejas. El pastor pues tenía su misión de cuidar las ovejas, de llevarlas a los prados donde ellas se podían alimentar, de llevarlas a los arroyos, de procurarles pues el bienestar a las ovejas, de cuidar a las enfermas, de vendar a las que estaban de pronto heridas y sobre todo de protegerlas. Pues las ovejas, como lo hemos leído en la Biblia, tenían un enemigo terrible, que era el lobo.
¿cierto? Y entonces los pastores tenían que cuidar esas ovejas de las acechanzas y los ataques del lobo. El Señor Jesús pues utiliza sabiamente pues este hecho conocido y lo relata a las personas que lo estaban escuchando por medio de esta parábola. Él quería enseñarles un principio espiritual muy importante. En múltiples ocasiones Dios se ha referido a su pueblo como sus ovejas. Vemos en el Antiguo Testamento esta relación entre pastor y las ovejas, y también la vemos en el Nuevo Testamento, donde Jesús se refiere como al buen pastor que da su vida por las ovejas. En el Salmo 103, versículo 3, la palabra nos dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. En Isaías 53, 6, también nos habla la palabra, dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, hablando del Señor. Es muy importante enfatizar que en las citas anteriores del Antiguo Testamento el Señor entonces se presenta como el dueño de las ovejas, al referirse a su pueblo. Él levantó un pueblo y ese pueblo era suyo y ha sido suyo desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el amor de Dios y la gran ternura de nuestro pastor, que tiene cuidado de su oveja y se regocija al tenerla de nuevo. Él a pesar de que la oveja se pierde, a pesar de que la oveja se va en busca de otros pastos, el pastor no la deja perdida. Él va en busca de esa oveja porque para él es muy valiosa. Como lo vemos en el Evangelio de Juan 10, podemos citar el versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 14: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Podemos entonces, con esta introducción, entrar en un bloque de preguntas. Vamos a hacer 2 preguntitas para que ustedes reflexionen en su casa, padres con hijos, comenten y saquen sus conclusiones acerca de este pasaje. La primera pregunta: ¿dónde podría estar la oveja mientras el pastor la buscaba? Y la segunda pregunta es: ¿dónde podría estar el pastor mientras la oveja estaba perdida? Reflexionemos en esto, comentemos y ahora más tarde nos vemos. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar,
pasado. Me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Bueno, hermanos, regresamos después de que ustedes hicieron, espero, un buen trabajo en familia, una reflexión y contestaron las preguntas que hicimos anteriormente. Ahora, de acuerdo con nuestro análisis, el de mi esposa y yo, vamos a tratar de trabajar en estas preguntas que les hicimos. La primera pregunta se refería a dónde estaba la oveja. ¿Dónde estaba la oveja? De acuerdo con las características geográficas de la región de Judea, el terreno allí es un terreno quebrado, con valles estrechos, y en donde el ganado, tanto vacuno como ovejas y demás, le tocaba, en esa época, moverse mucho para poder encontrar pastos en donde alimentarse. Cuando un pastor tenía a cargo muchas ovejas, le tocaba entonces dejar que ellas se dispersaran y buscaran el alimento que necesitaban. En estas condiciones era muy posible que muchas de ellas, por su naturaleza ovejuna, que pues son animales que no tienen discernimiento, no captaran el peligro tanto de los lobos como de los despeñaderos, y muchas veces podían sufrir accidentes. Ellas bajaban a buscar agua en los arroyos y trataban de alimentarse de los pastos que escaseaban en la región. Esto nos muestra entonces en dónde se podría encontrar la oveja perdida. Estos animales simples no detectan el peligro. Nosotros
muchas veces actuamos en el mismo sentido que actúan las ovejas. No captamos el peligro y sobre todo el peligro espiritual. Por lo tanto, emprendemos acciones de corto y largo plazo que nos llevan a perecer. ¿Por qué? Porque nuestra condición humana, lejos del pastor, nos lleva a pecar. Nosotros nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Y cuando hacemos esto, reiteradamente, vamos a estar más y más alejados del pastor. Ahora miremos la segunda pregunta, la segunda reflexión. Ya vimos dónde estaba posiblemente la oveja. Ahora veamos dónde estaba el pastor. El pastor, que estaba con el resto del rebaño, con otras ovejas, en un momento se dio cuenta, cayó en cuenta que había una oveja que le faltaba. Y él tomó la decisión de ir a buscarla. No mandó a otra persona. Él mismo fue a buscarla. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque le importaba. Era su oveja. Era un bien preciado para él. Para un pastor, cada una de sus ovejas importa. Nosotros tenemos un buen pastor al que le importa cada una de sus ovejas. Como dice la parábola que estamos analizando en el Evangelio de Lucas 15:4, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 del campo y va en busca de la oveja hasta encontrarla? En este caso vemos que el pastor no es como un cazador que va en busca de una fiera que no conoce, un animal que no conoce, que no es propio, que no es de él, y va de cacería posiblemente para matarlo. No, aquí vemos es a un pastor que es dueño de una oveja que le importa, una oveja que es suya. O sea, que el pastor se preocupa por un ser querido, por un animal querido que le pertenece. En el caso nuestro, por un ser querido que le pertenece a nuestro buen pastor. Si nosotros somos ovejas de nuestro buen pastor, debemos entender que fuimos amados por Él desde siempre, desde antes de la creación del mundo. Debemos entender y tener presente que nosotros fuimos ovejas perdidas, pero que fuimos buscadas y rescatadas por nuestro buen pastor. Él es el Hijo de Dios que nos rescató a través del derramamiento de su sangre preciosa, a través de la crucifixión en la cruz. Por gracia, Él se entregó, Él se sacrificó por sus ovejas. Tanto le importamos que se sacrificó por sus ovejas. Cristo ha venido al mundo a buscar a los suyos, a sus ovejas que estaban perdidas. Él mismo dijo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo toma la iniciativa, no nosotros. Él va a buscar sus ovejas hasta encontrarlas. En conclusión, el pastor tiene sus ojos muy abiertos. Siempre los ha tenido. Desde el tiempo pasado, en este momento los tiene abiertos y los tendrá abiertos en favor de nosotros,
buscándonos como ovejas perdidas. Él sigue las huellas de las ovejas y no descansa hasta encontrarlas. La oveja, mientras está descarriada y perdida, no tiene ojos para el pastor, pero el pastor sí tiene ojos para la oveja. La oveja simplemente está descarriada, buscando entre valles y colinas el alimento que piensa que la puede hacer feliz. En nuestro caso, buscando cosas, ídolos, que suplantan, que reemplazan al Dios que debemos adorar, a nuestro buen pastor. La oveja, por su condición de oveja, no capta los peligros a que está sometida y puede perecer. Nosotros, si nos alejamos de Dios, de nuestro buen pastor, somos similares a esa oveja y se nos endurece nuestro corazón y no captamos el daño que nos hace el pecado. El pecado es muerte, muerte espiritual. Así, hermanos, que pidámosle al Señor que podamos acercarnos siempre a Él con confianza, para que Él nos lleve en sus hombros como ovejas rescatadas. Ahora miremos en nuestro hogar otras preguntas que pueden ser útiles para la aplicación de esta parábola. La primera pregunta dice: ¿en dónde crees tú que estás hoy con relación a tu pastor? ¿Perdido y alejado de él, o en el redil y protegido por este pastor? Y la segunda pregunta es: ¿en dónde crees que está tu pastor cuando te sientes perdido? Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar.
Bueno, hermanos y amigos, espero que les haya ido bien en estas preguntas de meditación y de reflexión. Vamos a pasar entonces a la parte de aplicación. Podemos entrar a considerar dos aplicaciones, una a modo personal y otra como iglesia de nuestro Divino Pastor. A pesar de nosotros haber sido encontrados y rescatados por el Señor, nuestro Señor y Salvador, los cristianos seguimos siendo ovejas, seguimos teniendo esa condición de ovejas. Y a veces nos sentimos perdidos, a veces quitamos la mirada del Señor, la mirada de la cruz de Cristo y ponemos nuestros ojos en otros prados, en prados que nos llaman la atención, pero que no son prados provechosos, que nos pueden causar daño y contaminar. Y cuando quitamos los ojos, a veces también nuestros oídos se hacen sordos a la voz de nuestro Señor, aunque Él nos llame a gritos. Son muchos los pastos que a veces por las tentaciones queremos disfrutar. Pastos que nos llevan a actuar independientemente del Señor, a querer vivir en nuestra autosuficiencia, a querer autojustificarnos nosotros mismos. Y estas situaciones nos alejan cada vez más del Señor, nos sumergen en el pecado, nos sumergen en esos deseos de la carne y pretendemos alimentarnos pues del pecado. Gálatas 5:19, este libro que acabamos de estudiar en los grupos, nos habla de las obras de la naturaleza pecaminosa. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. El Señor nos ha redimido de todo esto. Son pecados que vemos, es una lista bastante fuerte y pecados muy visibles que antes de conocer al Señor, antes de ser redimidos por Él, pues los cometíamos. Tal vez no todos esos pecados que se enuncian ahí en Gálatas 5:19, pero sí muchos de ellos. Y ahora como cristianos, pues el Señor nos ha redimido, estamos en ese proceso de santificación donde el Señor nos está cada vez restaurando y mejorando, ¿cierto? A veces caemos en otros pecados que de pronto no son tan visibles y que también pues nos dañan y nos alejan del Señor, como pueden ser los temores excesivos, esa excesiva preocupación que nos lleva a ese miedo paralizante que no nos deja escuchar la voz del Señor, las ansiedades, fuera de las preocupaciones, también las angustias que también van minando nuestra fe, van minando nuestra confianza en el Señor y nos llevan a la incredulidad. Pablo también en la epístola a los Gálatas, en Gálatas 5, creo que 5:21, ¿cierto? Nos insta a dejar esas cosas y a vivir en el Espíritu, cuyo fruto es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esos son los verdes pastos provechosos para nuestra alma y para nuestra vida. Pero si hemos vuelto atrás
y hemos quitado la mirada de nuestro Señor, de nuestro buen pastor, cometiendo pecados, ¿cierto? Por los cuales Él ya pagó, podemos volver a Él en arrepentimiento y fe y ser perdonados, limpiados y restaurados. Podemos tener la confianza en nuestro buen pastor, que Él siempre nos auxiliará, Él siempre nos buscará hasta encontrarnos, nos levantará, nos sanará, nos restaurará, nos amará. ¿Por qué? ¿Por qué nos ama? Porque somos suyos. Nuestro pastor no se cansa ni desmaya. Él nos buscará hasta encontrarnos. Somos suyos, somos valiosos para Él y Él se gozará en nuestra restauración. Dios se goza en nuestra restauración. Dios se goza cuando un pecador va arrepentido a Él. Dios se goza cuando nosotros nos acogemos en sus brazos y nos dejamos cargar por nuestro buen pastor. Él sabe dónde buscarnos. El pastor conoce las huellas de sus ovejas. Él sabe a dónde van sus ovejas, dónde podrían estar escondidas. Y por más de que nosotros como ovejas huyamos de nuestro buen pastor, en rebeldía, ¿cierto? Queriendo, como lo había dicho antes, mencionado, ser libres para actuar en la autosuficiencia. Él siempre nos va a buscar y nos va a encontrar. El Salmo 139:7, este Salmo de David nos dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? No podemos huir del Señor, ni tú ni yo, porque Él es omnipresente. Él está donde nosotros estemos. Él está donde nosotros nos escondamos de Él. Él está con nosotros. Entonces, no podemos huir del Señor. Y Él es omnipotente para traernos de nuevo a Él, para cargarnos y llevarnos en sus hombros. Y lo más hermoso es que el pastor no solamente carga el peso de sus ovejas en sus hombros, también carga con la carga de sus ovejas. Nosotros como ovejas llevamos nuestra carga de sufrimiento, carga de frustración, carga de condenación muchas veces, ¿cierto? Tenemos diferentes cargas, preocupaciones, ansiedades, falta de fe, incredulidad, aflicciones. Esas cargas también las lleva el Señor. El Señor tiene unos hombros anchos y poderosos para llevarnos y llevar nuestras cargas. Por eso Él nos dice que corramos a Él, que nos dejemos encontrar por Él, porque Él se goza cuando encuentra a su oveja perdida. La otra aplicación es como iglesia. Nosotros hemos sido redimidos por el Señor. Somos discípulos de Él e instrumentos en sus manos. ¿Para qué? Para cumplir con una gran comisión que Él nos ha encomendado, y es ir donde las ovejas perdidas, buscar a las ovejas perdidas para presentarles el Evangelio de salvación de Cristo, de nuestro divino pastor, quien puede rescatarlas y redimirlas del pecado, quien puede llevarlas al redil. Ovejas que son suyas, pero que todavía no han sido rescatadas. Entonces tenemos esa misión también de ayudar a rescatar ovejas y presentarles a Cristo, que es el buen pastor y que su vida da por las ovejas. Hermanos y amigos, pues aquí concluimos esta reflexión, este devocional. Espero que esta palabra haya llegado profundo a sus corazones como lo hizo a los nuestros. Realmente yo me sentí muy conmovida cuando estudiábamos esta palabra.
de ver esa hermosura y esa ternura de nuestro gran pastor, que cuando nos encuentra nos coge con tanta fuerza para que no volvamos a perdernos. Y Él se goza y se regocija. Entonces, estemos siempre yendo a nuestro buen pastor. Él promete llevar nuestras cargas, Él promete darnos descanso y Él promete alivianar nuestras cargas si nosotros nos sujetamos a su yugo y somos mansos y humildes. Entonces vamos a orar para concluir. Mi esposo va a levantar oración y de súplica y de acción de gracias por esta palabra tan maravillosa que nos ha permitido estudiar y reflexionar. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu misericordia a nosotros. Gracias, Señor, porque eres nuestro dueño, nuestro buen pastor, el buen pastor amoroso, misericordioso, el buen pastor que se sacrificó por nosotros, el buen pastor que cargó con nuestros pecados, fue al madero, fue a la cruz, derramó su sangre y nos dio esa gracia inmerecida que es la salvación. Señor, ponemos esta noche en tus manos. Te pido, Señor, que nos des sueño profundo, sueño en paz, esa paz que solo tú puedes dar. Y Señor, en estos días de cuarentena, ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros, que tú nos proteges, que tú nos guardas, que como decía mi esposa, nosotros podemos dejar nuestras cargas sobre tus hombros, esos hombros poderosos que tú tienes, Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos y te damos las gracias, Señor, y elevamos esta oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, qué bueno haber podido estar con ustedes a través de este medio de la tecnología, de habernos podido enlazar. Sabemos que estamos juntos en el Espíritu, los extrañamos mucho. Mucho. Nos hacen mucha falta. Sí. Pero sabemos que pronto, por la misericordia de Dios, podremos estar nuevamente con ustedes. Los amamos. Hasta luego. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.